El título de la lección es Algunas lecciones de Job. Últimas lecciones de Job. Versículo de memoria, Santiago 5:11, y dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job era un personaje histórico, y aquí Santiago se relaciona con él. Y él, al hablar del sufrimiento, dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y de una manera especial nos lleva y nos muestra: miren a Job. Miren a Job. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor en Job. Y la conclusión del apóstol es hermosísima. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Muy misericordioso y compasivo. Algunas cosas importantes en la vida de Job. Ya lo hemos visto durante el trimestre, pero sabemos que Job era un hombre de fe. Un hombre de fe, un hombre dedicado a Dios desde el principio. Y tenemos este versículo importante en la lección, 2 Corintios 5:7, que dice: Porque por fe andamos, no por vista. Esa era la experiencia de Job. A pesar de todo, por fe andamos, no por vista. No por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Qué cosas suceden? A veces ni queremos ver. Porque a veces son buenas y a veces son muy malas. Y eso es lo que le ocurrió a Job. Cosas muy malas, pero él andaba por fe, no por vista. Y hemos visto durante este trimestre. Por eso dice: habéis oído la paciencia de Job. Y su experiencia era Job 1:21. Ya hemos visto esto y lo vamos a volver a leer. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Solo por fe. Nada más que por fe. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo más importante de todo lo que hemos aprendido este trimestre es esta fe de Job. Porque por fe andamos, por fe en Dios. Él lo hace. Y si Él lo hace, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Vamos a ver este versículo, Hebreos 11:1. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, ¿y qué? Y la convicción de lo que no se ve. ¿Así vivía Job o no vivía así Job? No veía qué estaba pasando. No veía. Pero se tenía certeza en qué. En Dios. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Tenía la certeza en eso. Por eso 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia la de Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Y es por eso, es por esta fe, es por esta experiencia, esta paciencia de Dios, por esa relación con Dios que él tenía, él mostró esto. Job 19, 25 al 26. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo sé que esto es real. Nadie me lo ha contado, nadie me lo ha dicho. Es mi experiencia personal. Es mi experiencia personal que me hace decir Jehová dio y Jehová quitó. Porque yo sé, pues la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué? La convicción de lo que no se ve. Y al fin se levantará sobre él polvo. Y después desecha esta mi piel, en mi carne he de haber a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Es la convicción de lo que no se ve. Yo sé que Él vive, y después, ¿qué va a pasar? ¿Qué? Yo veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Estoy convencido. Y otra vez, nadie me lo ha dicho, sino es mi experiencia. Es mi experiencia. Por eso, pase lo que pase, suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurra, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó. Esa es mi experiencia. Y esa era la experiencia de Job. Y Santiago bien dice, ¿habéis oído la paciencia de Job? Miren esa experiencia que nos muestra qué cosa, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Qué hermosa enseñanza de nuestro Dios. Entonces debemos vivir por fe, no por vista. Tenemos que tener esa experiencia personal de decir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Tengo una fe de que es verdad. Y aunque no lo vea, es verdad. Y la convicción de lo que no se ve. Pero todavía el versículo dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La lección habla del mal. Hay algunas cosas importantes del mal. Job 1:7. Hemos visto este versículo y dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿de qué? De rodear la tierra, de andar por él. ¿Qué tiene que ver mi corazón desfallece dentro de mí con este trabajo de Satanás de rodear la tierra y de andar por ella? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Yo entiendo que el mal, ¿verdad?, viene de Satanás, y no solo eso, que aún hoy, ¿verdad?, en nuestros días, el plan de él es destruir. Vemos aquí, ¿verdad?, en la historia de Job, pero también la vemos en la historia de Jesús, cuando dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Ajá. Es la prueba. Entonces, Satanás lo que está aquí es buscando cómo nosotros caemos. Es interesante cómo Satanás trata de ¿qué? De hacer el máximo daño a la humanidad. A nosotros, de hacernos el máximo daño. Y es su trabajo, porque 1 Pedro 5:8, miren lo que dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aunque mi corazón desfalleció dentro de mí, por esas cosas. Porque Satanás trata de hacer, y más, miren lo que dice Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene qué cosa, poco tiempo. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque Él está detrás de muchos problemas. Lo que quiere hacer Satanás es tratar de hacernos todo el daño posible. Trata de hacernos. Él busca que el corazón del humano desfallezca para que proteste en contra de Dios y se aleje de Dios, que es su propósito. Amén. Miren lo que dice Job 2:11. 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar matita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir y juntos para condolerse de él. ¿Y para qué? Para consolar. Y todo lo que ellos habían dicho y hemos visto era verdad. Ellos teológicamente estaban en lo correcto. Teológicamente estaban diciendo la verdad. Una de las cosas que dijeron era esto: porque Él pagará al hombre según su obra. Esa es una enseñanza bíblica. Cada uno recibirá según su obra. Otra cosa importante, y le retribuirá conforme a sus caminos. Si por cierto Dios no hará injusticia. Eso es real. O sea, la teología de ellos estaba correcta, no estaba errónea. Y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Y ellos querían consolarle y por eso le dicen a él esas cosas importantes. Miren lo que dice Job 11, 5 al 6. Mas, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Vinieron ¿a qué? A consolarle. Y ellos eran perfectos en el conocimiento de Dios. Buen conocimiento. Y aquí entonces ellos, sin ver en absoluto los principios o las potestades de Dios, ¿qué les dice? Conoceréis entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Ellos no estuvieron fuera de lugar en ningún momento. La cuestión es que ellos venían para consolarlo, pero en este caso no lo estaban consolando, sino lo estaban enjuiciando directamente, porque aquí estaban diciendo: tus pecados son inmensos, Dios es misericordioso porque te está castigando menos de lo que tú mereces. Y eso lo hemos aprendido también nosotros, que somos súper pecadores, pero Dios es tan milagroso, es Dios tan misericordioso, tan bondadoso, que no nos mata de una vez. Eso lo hemos aprendido y lo han predicado desde el púlpito. Entonces, es ahí donde nosotros, el Señor debe abrir nuestra mente y darnos la sabiduría real que necesitamos. Por eso dice ahí, los secretos de la sabiduría. A mí la historia de Job siempre la comparo con la historia de Jesús, porque es una historia de sufrimiento. El diablo nos quiere machacar. El diablo lo que quiere es matarnos. O sea, aquí en estas dos historias nosotros lo vemos, que él lo que quiere es que nos quiere matar. Y en estas dos historias, en aquella, nuestro Dios, que él fue la historia, ¿verdad? Y aquí nos da la enseñanza que hay un Jesús vivo. O sea, en este libro de Job, eso es lo que yo llego a comprender, que realmente lo que entiendo aquí es que hay un Dios vivo, que es real, y que a pesar de mis preguntas, a pesar de todo aquello que yo siento, aquí logro entender, ahora sí, que es la salvación que se nos ofrece a través del libro de Job. Es la misma historia de Jesús. Amén. Es interesante.
Cuando ellos vinieron a consolarle, y les dicen esto, ¿conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Y sintiendo cómo estaba sufriendo Job, sintiendo esto, sintiendo que Satanás trata de hacernos todo el daño posible, ¿cuál debería ser la actitud del ser humano? ¿Cuál debería ser la actitud del ser humano? Miren esta historia, Juan 8, 3, 4. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y luego le dijeron, Juan 8:5, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres, ¿tú pues qué dices? Si nosotros comparamos esta historia con la historia de Job, ¿de qué nos damos cuenta? ¿De qué nos damos cuenta? Aquí ellos también estuvieron en lo correcto. ¿La ley decía o no decía la ley esa situación? Sí, la ley decía correctamente que a la persona que estaba en adulterio debían apedrearle. Y nosotros vemos y seguimos la historia de Jesús. ¿Qué hizo Jesucristo? No dijo palabra. No dijo palabra, solamente se inclinó y comenzó ¿a qué? A escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y luego de un rato, miren lo que pasó, Juan 8, 10, 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosa? Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Hay o no hay diferencia entre esta historia de Job y esta historia de Jesús? Satanás trata de hacernos todo el daño posible. Trata de hacer todo el daño posible. Y él puede utilizar la mejor teología para hacer eso. Él puede hacerlo eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Miren esto. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? En este caso, en cambio, ¿ella sí merecía o no merecía? Porque ella sí lo había hecho. Job no. Job no lo había hecho. Pero ella sí. Y entonces en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando estamos en problema, ¿qué es lo que necesitamos? Cuando Satanás trata de hacernos todo el daño posible, ¿qué es lo que necesitamos? Miren lo que dice la hermana de Huay. En su acto de perdonar a esta mujer y estimular a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado ni redujo el sentido de la culpabilidad, no trató de condenar, sino de salvar. El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio, pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza. ¿Para qué habían venido los amigos de Job? Para consolar. ¿Qué necesitaba Job? Consuelo. ¿Qué necesitamos cuando Satanás trata de hacernos todo el daño posible?
consuelo, esperanza. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos consuelo y esperanza toda la vida. Y eso es lo que Jesucristo vino y viene a dar. 1 Juan 3:1, por eso dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Necesitamos consuelo y esperanza, y miren cuánto amor Dios nos ha dado. A pesar que Satanás trata de hacernos todo el daño posible, miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y no solamente eso, Hechos 3:14, miren lo que dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Aquí hablando de nuestro Señor Jesucristo, mire, tanto amor nos ha dado el Padre, que el santo y justo vino aquí, a la tierra. Y si comparamos, como mi hermana dice, a Job con Jesús, es casi lo mismo. Porque ¿qué se dijo de Job? Lo mismo. Hubo Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Varón santo y justo, como Jesús. Otra cosa importante de Jesús, Mateo 4:2-8. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino el tentador. ¿Y qué pasó? Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás quería destruirlo. Igual que a Job, Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Job e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Más o menos hay un paralelo en esta vida de Job y de Jesús, y es que Satanás quiere destruirnos de la peor forma posible. Satanás está en esa pelea. Juan 18:30, miren lo que dice. Respondiendo él, le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Diciendo de Jesús, imagínense, acusándole. ¿Y qué le dijeron a Job? Casi lo mismo. Y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Igual que a él, eres un malhechor. ¡Wow! ¡Qué paralelo! Es que a veces nuestra vida es un paralelo a la vida de Jesús. ¿Pero qué? Entonces todavía dice Hebreos 4:15, no, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué se dijo de Job? Job 1:22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Hay o no hay paralelismo? Hay un paralelismo. Hay un paralelismo increíble. ¿Qué nos enseña esto de la vida? ¿Qué nos enseña? Que aunque Satanás quiere destruirnos, hay esperanza. Podemos, sí se puede. Pero aquí el versículo es interesante. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién es? Porque no tenemos un, ¿qué cosa? Sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesucristo. Él puede. Y
¿qué es lo que le da a él ese título de que puede? Miren lo que dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién era él? Dios mismo. Y él tenía la justicia necesaria para ayudarnos. Por eso Romanos 3:22 dice, la justicia ¿de quién? De Dios. Sin esto, sin este Dios que se hizo hombre, no hay nada. No hay salvación, porque la justicia de Dios estaba encarnada ¿en quién? En Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Y qué pasó? Entonces, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, solamente creer en ¿quién? En Dios. Aceptar esa salvación. ¿Aceptar qué cosa? Esto. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Este Dios que se hizo carne ha purificado nuestros pecados por sí mismo. Entonces se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Él puede. Y Él nos salva. Y Él nos ofrece esa salvación. Yo he muerto por ustedes. Yo he venido y he sacrificado mi vida. ¿Para qué? Para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Para eso he venido. Job 19:25. Por eso Job estaba seguro y pudo decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre él. Esta experiencia de Job es tan grande que a nosotros nos hace pensar y nos hace decir, sí se puede. Mi hermana, yo creo que este es el más hermoso mensaje de fin de año que nosotros nos podemos llevar en nuestros corazones. Yo sé que mi Redentor vive. La muerte, la tumba no lo pudo sostener. Él vive y porque Él vive, su vida me la dio. Mi hermano, mirando lo que usted decía, nosotros sabemos Dios es amor, es gracia, es misericordia, es perdón, pero también Dios es justicia. Y la paga del pecado es muerte. O sea, su justicia se tenía que imputar. Y se hizo sobre quien nada tenía que ver en el asunto. Qué grande amor, qué más prueba de amor podemos nosotros encontrar. Y si eso no mueve nuestros corazones, yo creo que nada más lo podría mover. Un Dios encarnado, hecho hombre, muerte de cruz, sufre todo lo que nosotros, mi pecado, lo que yo tenía que haber sufrido. Él dice, no, yo lo hago por una sola razón, porque te amo y quiero que tengas vida. Y como le dijo a la mujer que estaba en adulterio, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Y lo hermoso de esto es, al fin se levantará sobre él polvo. Va a ser real, va a ser real. Y una de las cosas importantes que Job nos muestra es que sí se puede. Sí, nosotros podemos cuando nos entregamos a Él. Y Job era la experiencia encarnada de esto que dice Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso era Job. Perseverando, no importa qué. No importa qué. Debemos perseverar en el Señor hasta el fin. Mis hermanos, que este mensaje de Job sea para nosotros una luz que abre nuestro camino. Sí se puede. Si yo persevero en Jesucristo, si yo persevero aferrándome de mi fe en Jesucristo, voy a ser salvo. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a alcanzar esa salvación.